Hola, mi nombre es Wilmer Ramírez. Mi nombre es Jenny Leal. Mi nombre es María Fernanda Meneses. Y mi nombre es Arit Zúñiga Flores. Sean bienvenidos a un nuevo experimento de física, el día de hoy abordando la temática de termodinámica. Trabajaremos magnitudes como: temperatura es una magnitud física que determina si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico. También se define como la medida de la energía cinética, medida de las moléculas que constituyen un sistema. Presión. La presión es un gas que se origina por el choque de sus moléculas con las paredes del recipiente que le contiene. Cuando más moléculas choquen, mayor será la presión, y cuando más rápido se mueva, que es lo mismo que estar a mayor temperatura, mayor será la presión. Volumen. El volumen es el espacio que ocupa un sistema. Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentra. Es decir, que el volumen de un recipiente que contiene un gas ha cambiado es equivalente a decir que ha cambiado el volumen del gas. De la misma manera haremos mención de las leyes de los gases ideales, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, las cuales permitirán explicar los fenómenos ocurridos en las simulaciones que realizarán mis compañeros. En la primera simulación, introduciendo 60 partículas del gas, manteniéndola a temperatura constante y variando los valores de volumen, logramos obtener los siguientes valores de presión. Notamos que, al aumentar el volumen del recipiente donde se alberga el gas comprimido, es posible evidenciar la disminución notable de presión en el mismo. Esta disminución de presión en el recipiente es debido al aumento en el volumen del mismo. La ley de Boyle nos permite entender este fenómeno, ya que esta afirma que a una temperatura constante la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. Esto explica por qué al aumentar el volumen las partículas tendrían mayor espacio para chocar, reduciendo su velocidad y por ende contribuyendo a la disminución de la presión en el gas. Es evidente la interacción entre la variable V y la variable P, en la cual se observa que para la masa de gas a temperatura constante de 300 grados Kelvin, el volumen es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. Tomando los datos obtenidos en la tabla de valores, es posible hallar la ecuación F de V igual a 2464,5 sobre V, la cual, según sus características, indica ser una función radical. Al realizar una representación de volumen versus presión en un plano cartesiano, teniendo en cuenta la anterior función, se obtiene la siguiente gráfica. En la segunda simulación, introduciendo 60 partículas manteniendo la presión constante y variando los valores de temperatura, obtenemos los siguientes valores de volumen. Al disminuir la temperatura del gas, es evidente la disminución del volumen del recipiente contenedor. La razón por la que esas dos magnitudes sufren el mismo cambio simultáneamente se puede explicar mediante la ley de Charles, la cual menciona que la temperatura y el volumen tienen una relación directamente proporcional, porque al aumentar o disminuir la temperatura de un gas, sus partículas aumentan o disminuyen su velocidad de colisión, provocando la dilatación o contracción del objeto en el que yace. Teniendo en cuenta los valores obtenidos, es evidente la relación entre volumen y temperatura a presión constante. Al realizar un gráfico de volumen versus temperatura para la masa de gas fija a presión constante, se puede observar que el volumen que ocupa es directamente proporcional a la temperatura absoluta del mismo. Tomando los datos obtenidos en la tabla de valores, es posible hallar la función f de b igual a 0,86b más 0,097. la cual según sus características indica ser una función lineal. En la tercera simulación, introduciendo 60 partículas, manteniendo el volumen del recipiente constante, variando los valores de temperatura, se obtienen los siguientes valores de presión. Notamos que, al aumentar la temperatura de las partículas de gas, aumenta la presión del mismo simultáneamente. Esto sucede porque, según la ley de Gay-Lussac, la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura del mismo. Esto siempre y cuando el volumen del objeto que lo contiene sea constante. Esto explica por qué al aumentar la temperatura del gas, la presión también aumenta, puesto que las partículas del mismo ganan mayor velocidad y números de colisiones entre ellas al absorber la energía térmica, pasando a ser energía cinética.
Teniendo en cuenta los valores obtenidos, es posible hallar la relación matemática entre estas dos magnitudes mediante la función t igual a 0,023t más 8,00663538,7 por 10 a la menos 3, que permite mediante su representación gráfica demostrar la relación directamente proporcional entre presión y temperatura. De la misma forma, reemplazando en la función los valores de t, logramos verificar los valores de p obtenidos en la tabla.